¿Sabes lo que es un Cordyceps? Hasta hace 20 minutos yo tampoco lo sabía. Es una familia de miles de tipos diferentes de hongo que crecen alrededor del mundo en varias junglas y bosques tropicales. Lo terrible de estos hongos es que son parásitos. Crecen en otros animales. Una hormiga se encuentra con algunas esporas y luego éstas se apoderan de sus órganos vitales, comenzando por el cerebro. En algún punto, la hormiga comenzará a mostrar los síntomas, quedándose parada en un mismo lugar, tiritando o caminando en círculos. Si un miembro de su colonia la ve en este estado, la hormiga es conducida lejos de la colonia y exiliada. Cuando ya casi se termina todo para ella, la hormiga trepa lo más alto que puede sobre las lianas de la jungla y asegura su cuerpo ahí. Muere finalmente y el hongo emerge de su cabeza como un fruto maduro. Ese hongo comienza a liberar sus propias esporas después de un tiempo, dejando el momificado y roto cadáver de la hormiga bajo su tallo, con sus cavidades oculares llenas de hongo seco. Les digo esto porque anoche, mientras estaba en el techo del edificio donde vivo, hallé el cadáver de mi hermano. Él había vuelto después de estar 18 meses en las Filipinas por servicio militar, y se quedaría acá al menos 3 días. Era la primera vez que lo veía desde que regresó. Mis padres me llamaron anteayer para decirme que venía en camino hacia mi casa. Me dijeron que se había quedado en su cuarto desde que llegó, y que de repente se había levantado, diciendo que iba a salir para visitarme. Pensaron que estaba ebrio. Yo supuse que nunca llegó. A juzgar por su olor, debió de haber subido directamente al techo y murió ahí. Yo estaba terminando un cigarrillo, abrumado por la ansiedad y con mi cabeza palpitando. Cuando el olor del humo se desvaneció, sentí una oleada de podredumbre en el aire caliente. Me tomó unos minutos encontrarlo, boca abajo, con su cara sobre un tragaluz. Una columna delgada y gris se levantaba indiscretamente desde la base de su cráneo, y una cascada congelada de raíces salía de las cuencas de sus ojos y de su boca. En la punta del tallo había un cúmulo de pequeños jirones despidiendo polvo blanco. Las esporas habían flotado a la deriva por el norte del edificio durante todo el día, mi lado del edificio. Bajé a mi apartamento para llamar a la policía. Mi dolor de cabeza estaba convirtiéndose en una jaqueca febril. Entré a mi apartamento y al instante en que traté de levantar el teléfono, el dolor estalló en mi cabeza, tanto que casi me desmayo. Desde entonces he tratado de alcanzar el teléfono, 3 veces, pero nunca consigo poner mi mano sobre él. Lo mismo ocurre cuando me levanto e intento salir de la habitación. Siento como si espinas de hielo se incrustaran en mi cráneo, y mis miembros se tensan y tiemblan. Las hormigas en sus últimos momentos trepan a lo más alto que pueden llegar. Esto es para que las esporas se esparzan sobre la colonia que está debajo. Al final, el parásito controla a la hormiga casi inteligentemente. Ahora, el dolor es casi cegador, y un nuevo pensamiento ha ido apareciendo rítmicamente en mi cabeza, como si fuera una grabación que se repite. Arriba, arriba, arriba. Conjuntamente con esto, veo la imagen del edificio donde está mi oficina. Es más alto que el de mi apartamento, el lugar más alto en el que puedo pensar. Me siento mareado. Tengo la vista nublada y el bulto en la parte trasera de mi cuello es del tamaño de un durazno, con la piel estirada y brillante. Pero creo que puedo llegar hasta ahí, arriba. No, estoy enfermo. Necesito ayuda. El edificio vuelve a aparecer en mi mente, el viento frío, el techo y el cielo. Esas imágenes y conceptos alivian el dolor mientras pasan por mi mente. Creo que puedo llegar ahí. Arriba. Arriba. Si vives en el centro de Chicago, te recomiendo que te largues de aquí. Ahora. Nací con un don.
o al menos fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente no lo llamaría un don, sino un saber, una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo, por tanto tiempo, solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de qué significaban, pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía la televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. El número 17 flotando justo por encima de su cabeza como un halo de malicia. En ese momento me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de una manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizás algunos unos. A veces podría caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo. En lo particular, nunca he conocido a nadie con un número más alto que 1, y siempre me convencí a mí mismo con que eso se debía a algún accidente o algo por el estilo, nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que 1 fue Kyle. Conocí a Kyle en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que se cernía sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Kyle? No me parecía posible, y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante una enorme cantidad de mensajes en Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kyle, pero nunca pude encontrar una respuesta clara de lo que sucedió hasta que bajé un poco por mi muro de inicio. Kyle había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Kyle decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Tras 1,5 kilómetros de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria, luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Kyle asesinó a 5 personas esa noche, y yo supe que iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto, y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera el entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie, la mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Kyle, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté de mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza.
Ella era un 0. Le dije esto, y casi fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía. Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto, y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de un año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jamie, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez. Sí, por supuesto. Pues siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Anda, estoy seguro que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal. Me reí. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijos en mí. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13. Le dije agachando la cabeza. Oh, por Dios. Murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, obvio que no. Contesté incapaz de sostener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un 0, igual que tú. Melanie y yo nos casamos hace poco más de 2 años, y hace un par de días recibimos a nuestro primer bebé. Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija, cada vez que la carga. No sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra dulce y perfecta bebé, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 148.327. Tampoco sé cómo decirle que, el día en que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de un 0 a un 1. Ya he estado acostado por horas. Son las 5:35 am, y no hay mucho que pueda hacer. ¿Saben cuál es la peor parte de mi situación? Estoy en el mismo cuarto que mis padres. Aún me ven, y no puedo hacer nada más que devolverles la mirada y tratar de no gritar. Sus ojos están concentrados en mí, y sus bocas totalmente abiertas. Hay un fuerte hedor a sangre, y me siento paralizado por el terror. Aquí está el problema. A la primera sugerencia de que no sigo dormido, estaré completamente perdido. Será mi muerte y no habrá nadie para salvarme de ello. He intentado pensar en alguna salida, pero la única idea que tengo es correr a la puerta y huir gritando por ayuda con la esperanza de que algún vecino me oiga. Es riesgoso, pero si me quedo aquí, es seguro que moriré. Él está esperando a que despierte y vea su obra maestra. De seguro se preguntan qué está sucediendo. Algunas veces tiendo a adelantarme a los hechos. Hace alrededor de 3 horas escuché un grito del otro lado de la casa. Me levanté y fui a revisar de dónde provenía, cuando me di cuenta que tenía que ir al baño. En vez de hacerlo inteligente y continuar investigando, fui al baño. Había sangre en la alfombra. Me preocupé mucho y corrí de vuelta a mi cuarto, escondiéndome bajo las sábanas como el cobarde que era. Traté de obligarme a volver a dormir, repitiéndome que aquello era solo un sueño muy vívido, una pesadilla. Pero escuché la puerta de mi cuarto abrirse. Como un niño aterrorizado, di un vistazo por debajo de las sábanas. Pude distinguir algo que arrastraba los cuerpos de mis padres dentro de la habitación. No era humano, eso se los puedo asegurar.
No tenía pelo, sin ojos y sin ropa. Se paseaba como un cavernario, con su espalda encorvada en tanto movía a mis padres. Pero esa cosa era más inteligente que cualquier cavernícola. Estaba consciente de lo que hacía. Dejó a mi padre al pie de la cama con su cabeza sobresaliendo de una orilla, viendo en dirección mía. Después, sentó a mi madre en una silla, apuntando de igual manera hacia mí. Empezó a frotar sus manos contra la pared, manchándola de sangre, y luego trazó un círculo con el pentagrama del demonio en él. Esta cosa había hecho lo que probablemente llamarían una pieza de arte. Para terminarla, dejó un mensaje en la pared que no podía leer en la oscuridad. Se colocó debajo de la cama esperando hacer su siguiente movimiento. Ha estado ahí desde entonces. Lo que más me aterra en estos momentos es que mis ojos se han ajustado a la oscuridad y puedo leer el mensaje en la pared. No quiero verlo, porque es atemorizante pensar en ello, pero siento la necesidad de hacerlo antes de morir. Echo un vistazo a la obra maestra de la criatura. Sé que estás despierto. Muchas gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dar like y compartir con tus amigos. Recuerda que yo soy Nubi y te deseo dulces pesadillas.